Urbe Televisión presenta En Nombre de... Yo veo la vida como una gran caminata. Debe ser porque eso es lo que me gusta hacer, caminar. Caminar no solo te da la oportunidad de observar, también te permite compartir con la gente, escuchar tu propio cuerpo. El Everest era un gran paso en mi camino. Allá podría ver todo desde arriba, ver para atrás estos años de caminata y vislumbrar lo que haría después. Bienvenidos a Gente Dinámica. En esta primera edición de Gente Dinámica contamos con un venezolano para sentirnos orgullosos. Una persona que es líder, que es emprendedora, que además de ser estas dos cosas es socialmente responsable y súper apasionada. Esa gente dinámica que buscamos en este espacio para que modele e inspire a ti que nos estás viendo. Hoy está con nosotros Martín Echeverría, un caraqueño nacido el 18 de noviembre, el Día de la Chinita, y que hoy disfrutamos de él para aprender cómo es eso de haber llegado al Everest, cómo es eso de haber integrado la primera expedición venezolana a la montaña más alta del mundo y muy recientemente al Polo Sur, en el desafío Polos, uno de los desafíos que sin duda alguna nos estremece a cualquiera solo de pensarlo. Bienvenido, Martín. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo ha sido esa experiencia de constituirse en un miembro de esos 5 venezolanos que coronaron esa cumbre llamada Everest y que recientemente estuvieron pisando el Polo Sur? Bueno, es una historia de años, que diría yo que es una historia de vida, ¿no? Realmente este grupo de 5 venezolanos, lo que ocurrió fue que tenemos una pasión desde muchachos, que es subir montaña. En Caracas tenemos ese hábil allí metido en la casa. Entonces, pues en el caso de nosotros 5, eso fue pasión desde niños, desde los 10, 12 años, dependiendo cada uno. El primero creo que fue Marcus a temprana edad, 14, 15 años ya se fue al Pico Bolívar. Pero en general todos nosotros desde la edad de los 10 años estamos subiendo y viendo y admirando las montañas, una pasión que indescriptible nace de adentro. Y bueno, la vida nos fue, dicen que Dios los cría, ellos se juntan, la vida nos fue reuniendo en torno a ir haciendo el montañismo en Venezuela, el montañismo venezolano, digamos que fuera tomando diferentes espacios, fuera ocupando nuevos retos, buscando nuevos paradigmas también dentro del montañismo en Venezuela, y eso supuso, pues además de montañismo, bueno, pues cierta capacidad de plantear cosas que en su momento para Venezuela eran nuevas, ¿no? Teníamos experiencia en los Andes. Venezuela es un país andino, a nosotros nos toca una estribación pequeña, digamos, pero Colombia, Ecuador, Perú tienen montañas espectaculares y son nuestros vecinos, y con esa experiencia nos planteamos ir a los Himalayas. Ir a los Himalayas pues era, pues, bueno, al otro lado del planeta, expediciones de otra magnitud, cosas que uno había visto de muchacho en libros. Hay que pensar que estamos hablando de un reto que se planteó en los años 80, no hay internet, no hay todas estas cosas que hoy nos acercan al mundo de tan múltiples maneras, y bueno, eso era un reto, y yo creo que en función de esos sueños, después vino ir a la montaña, a una montaña a 8.000 metros, solo hay 14 montañas a 8.000 metros, y bueno, nuevamente este grupo se planteaba como un reto. Entonces no solamente eran retos de escalada, sino eran retos también de plantearse sueños y de ir poco a poco haciendo esos sueños realidad. Ese sueño de ir escalando se inicia, la primera fue en 1991, cuando 3 de ustedes ascienden una cumbre juntos, ¿verdad? Sí, ahí en el año 91, 2 expediciones a las zonas de Himalayas venezolanas, a raíz de allí y de los años previos sobre todo, empieza este movimiento que llamaríamos del himalayismo venezolano.
El año 91 se dan las primeras experiencias y el año 2001, 10 años después, está la primera experiencia al Everest. Pero en el interín, esos 10 años, hubo otras expediciones porque evidentemente al Everest no se llega por los caminos cortos. Lamentablemente o afortunadamente no es así. Entonces uno va probando lo que significa desenvolverse y como equipo venezolano resolver una expedición de esa envergadura, ¿no? No solamente hay que ver el reto deportivo estrictamente de la cumbre o de esos días, porque a esa cumbre le preceden muchos días de aclimatación, muchos días de trabajo en equipo, de organización. Específicamente allí, mire, imaginémonos en la cumbre, imaginémonos preparándonos y durante el proceso de ascender al Everest. ¿Cómo te sentiste tú, Martín, siendo parte de ese equipo? ¿Cuáles crees que fueron las condiciones o las claves para que el equipo pudiera hacer esa cumbre y ser los primeros venezolanos y ondear esa bandera venezolana allí en el copo del mundo, pues? Sí, bueno, estamos hablando verdaderamente del límite del ser humano, ¿no? Ya por arriba de los 7.800 metros, de los 8.000 metros, estamos hablando de una disponibilidad de oxígeno del 25% de oxígeno, el que normalmente tenemos, la cuarta parte. Y desenvolverse en ese ambiente es realmente límite para el ser humano, las estadísticas lo dicen. Afortunadamente, digo yo también, la tecnología todavía no ha resuelto ese problema y ese sigue siendo un límite, un reto para la humanidad, para el ser humano. Tocar esos límites y hacerlo con éxito, lo cual significa tocarlos y regresar, pues evidentemente es un tema que nos planteamos como equipo, como grupo. Yo creo que el primer requisito es tener ese sueño metido, tú sabes, en la fibra, ¿no? Son situaciones que por el raciocinio no llega. El raciocinio te permite resolver las cosas de logística, planificación, cosas imprescindibles, necesarias, pero yo te diría que no son suficientes para un sueño de estos. Esto tienes que metértelo, sí, tienes que metértelo de alguna manera, tienes que tu mente, y tu corazón y tu espíritu tiene que estar alineado allí, ¿no? Después de varias expediciones, nuestra modesta experiencia, yo te diría que si esas tres cosas no están alineadas, estas experiencias pueden pasar de ser la experiencia más asombrosa de tu vida a ser la tortura más insufrible de la vida, ¿no? Partiendo de esos tres factores, vamos a irnos a unos anuncios y al regreso quisiera que quedara para la gente que nos está viendo una pregunta. Dentro de esos tres factores, ese sueño, esa pasión y esa preparación y experiencia para poder enfrentar ese desafío, haciendo y ejecutando esto, ¿cuál fue el momento más difícil que tú y tu equipo experimentaron ascendiendo al Everest? Y vamos a dejar eso para que los que nos acompañan en Gente Dinámica lo podamos aprender de ti. Con gusto. Al regreso. Con gusto. Bienvenidos de nuevo a Gente Dinámica con Martín Echevarría del proyecto Cumbre, los venezolanos que pudieron ascender al Everest y que pudieron llegar no solamente al Polo Norte sino al Polo Sur y están preparándose a una nueva travesía, un nuevo sueño, como decía Martín Echevarría. Pero antes de que Martín nos responda esa pregunta de cuál ha sido uno de esos momentos más difíciles, después de hablarnos de que hay que soñar, de que hay que apasionarse y sin duda alguna prepararse y tener experiencia antes de enfrentar no solamente este tipo de retos que Proyecto Cumbre y Desafío Polo han asumido, sino también nuestros propios retos en nuestra propia vida. Martín es ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar, es máster en administración de esa misma universidad, más de 28 años de experiencia en el montañismo, tuvo esa posibilidad de dirigir el Centro de Excursionistas Oikos de esa misma universidad, la Simón Bolívar, y del Centro de Excursionistas Loyola Senior. 20 expediciones a montañas y selvas de América y Asia, escaladas de la Utana y el Aratíope,
descenso al Ama Dablam en Nepal. Y sin duda alguna, como hemos dicho ya varias veces, uno de esos venezolanos que estuvo en la Copa del Mundo, en el Everest. ¿Cuál fue ese momento más difícil, Martín, en ti como persona, en tu equipo? Bueno, hablando de la expedición de Everest, nosotros desarrollamos todo un planteamiento, pues siempre es un planteamiento teórico, por supuesto, pero todo un planteamiento que implicaba una estrategia y que tenía unos alcances en el tiempo. Uno apunta hacia las temporadas del año, la primavera o el otoño, en nuestro caso la primavera, donde hay una ventana de tiempo que hace que el ser humano pueda llegar a esos puntos. Del resto, la climatología hace imposible el acceso a esta montaña. Y toda esa logística, pues son casi 2 meses de trabajo para poder estar esos días allá. Pues lamentablemente el clima tuvo sus caprichos y aquella ventana se rodó. Pero cuando ya llevas varios días, cuando ya esos días de alguna manera incluso han tomado su costo en la parte física y desaparece por momentos esa ventana, ahí se vivió una situación muy difícil, ¿no? Primero porque pues ya el hecho de que la posibilidad se extendiera en el tiempo pues atentaba contra nuestras propias capacidades, iba mermando el grupo en materia de la condición física de sus miembros, y segundo porque es difícil anímicamente llevar esos momentos, ¿no? No tienes ninguna certidumbre de que si sencillamente esa temporada se quedó sin primavera, se quedó sin opción de cumbre, o la opción está 3, 5 o 10 días después, y esa situación, el manejo de esa situación en lo individual y en lo grupal es difícil, es realmente muy dura. Y ahí es donde uno tiene que echar mano no tanto ya de la parte física, sino de la parte emocional, de la solidez emocional, de la parte grupal. ¿En qué pensabas en ese momento cuando, después de haber buscado patrocinantes, haber logrado prepararse, tú y todo tu equipo, llegaba ya a hacer todo el esfuerzo de llegar allá, de prepararse para ascender y no poder ascender? ¿En qué pensaste en ese momento? Ahí, evidentemente, cuando uno va a este tipo de retos, incluso toda la fase previa, meses, años de preparación, de entrenamiento, tú vas como fijándote una foto, ¿no? O sea, ese momento de la cumbre es una foto que has tenido en tu mente, que ha estado animando tus entrenamientos y tantos otros momentos difíciles que ha habido previo a eso. Y en ese momento, bueno, te aferras a esa foto, ¿no? Dices, bueno, no puede ser que se me vaya de la mano, ¿no? Pero también hay que decir que no siempre estás en esa solidez, ¿no? Y ahí es donde el grupo empieza a jugar un rol fundamental, porque tratamos nosotros de que los momentos flacos de uno se compensen con los momentos fuertes de otro, y quizás ahí es donde yo creo que logramos complementarnos y dejarnos llevar en los momentos en que estamos débiles, y en los momentos en que uno se siente fuerte, pues aportar un poquito y conducir el grupo, y entre todos tratar de sobrellevar esos momentos difíciles. Hay que decir que en Everest, además, desde el momento ya tú tienes toda la logística montada, los campamentos montados, ya estás esperando el ataque a cumbre. Ese ataque a cumbre fue el que se dilató en el tiempo, y nosotros en determinado momento analizamos la situación y tomamos la decisión de que ya era tiempo límite, y que en la posibilidad, hay que decir que un tanto remota, de que las condiciones mejoraran, había que arrancar a la cumbre 5 días antes de lo que tú esperas hacer cumbre. Nosotros arrancamos a la cumbre mermados en miembros 5 días antes de lo planeado hacer cumbre, pero en malas condiciones climáticas. Y la verdad es que salir a un reto que te sobrepasa y salir en condiciones que no son las ideales, a sabiendas de que además son tus últimos cartuchos, no es fácil, ¿no? Alto riesgo. No es fácil, claro. Sí, porque además hay cosas que anímicamente tienes que sobreponerlas sobre lo físico, porque como te digo, 8000 metros, lo físico estás regando tu vida, es relativo, o sea, ¿no? con la posibilidad Entonces, de morir. yo creo que ahí el equipo venezolano dio una buena talla como equipo, pues porque obviamente no todos los miembros del equipo llegan a la cumbre.
pero es imprescindible el trabajo de cada uno de los miembros para que esas cosas ocurran. Y bueno, yo creo que ahí el equipo venezolano dio una buena talla, no solamente en lo físico, sino como equipo. Y bueno, yo lo personal estaba muy satisfecho, ¿no? Para mí era un sueño de muchos años de mi vida. Recuerdo los primeros libros que leía, yo me imaginaba que algún día Venezuela podía estar en la cumbre de Everest. Después empecé a imaginarme que a lo mejor podría uno estar allá. Y bueno, después verse en la situación de liderar, de alguna manera promover esa primera iniciativa de Venezuela hacia el Everest, pues fue un momento muy bonito y a mí ver la bandera allá arriba pues me llenó de muchísima satisfacción, ¿no? Y esa satisfacción es la que queremos nosotros compartir con la gente que nos ve en Gente Dinámica. Al regreso vamos a hablar con Martín sobre no solamente esa faceta de deportista, de alpinista, de escalador, de modelo venezolano, sino también de padre y de empresario. Porque más allá de lo que vemos en Martín, en Marcus, en todo el equipo que integra Proyecto Cumbre y Desafío Polos, está su experiencia de vida, que tiene tanta o más importancia que la de llegar a esas cumbres. Estamos de vuelta con Martín Echevarría, uno de esos venezolanos de los cuales nos sentimos muy orgullosos por haber llegado no solamente al Everest, sino al Polo Sur y después de muchas otras cumbres y polos. Y hablábamos en el segmento anterior de la pasión, del éxito, del fracaso convertido en una oportunidad para triunfar, de ese sabor que Martín y su equipo sintió al ver ondear el pabellón nacional en ese tope del mundo. Pero ese escalador, ese deportista también tiene una versión que es tan importante como la que estamos comentando. Y es la de padre y esposo. Padre de Acer y de Iker. Y padre y esposo de Susana. Y al compartir ese estar en familia, sé que hay algunos secretos, Martín, que cada vez que sales a una expedición le pides a tus dos hijos y a tu esposa que te den algo para guardarlo contigo. Y que en tu última expedición al Polo Sur dibujaste los rostros de Acer e Iker en tus esquíes. ¿Cómo puedes compartir y combinar? Yo que soy padre y me voy de un viaje de negocio y extraño muchísimo a mis hijos, 60 días, 62 días y todo el trabajo previo, ¿cómo haces para mantener ese balance emocional con tu familia? Bueno, primero que aquí hay varias sorpresas en esta entrevista, agradables por cierto, y muy necesarias. Yo te comentaba antes que una expedición como esta, donde estás tocando verdaderamente tus límites humanos y mentales, requieren que el corazón, la mente, el espíritu estén alineados. Y parte fundamental de esa alineación, por lo menos como yo lo vivo, tiene que ver con mi familia, ¿no? La verdad es que poder salir allá sabiendo que cuentas con el apoyo de tu entorno inmediato, familia, trabajo, tu entorno, es fundamental para tener la fuerza para entregarte en alma y corazón y cuerpo a estos retos, ¿no? En particular, pues sí, se da una situación donde uno extraña mucho a estos niños, pero también estos niños son fuente de inspiración, ¿no? Yo los dibujé en los esquís porque hay una panorámica constante, muy monótona a veces, y hay una lucha a veces con cada uno de los pasos que das. Y bueno, ahí estaba, los turnaba, un día iba Iker a la derecha, el otro día iba a la izquierda, los turnaba y me acompañaron durante esta travesía, pero sobre todo me acompañan en el día a día y en todo el esfuerzo previo, que es donde para mí radica la clave de éxito de lo que después es el desenlace final, que es la expedición, ¿no? Y bueno, Susana, mi compañera, pues entiende esta actividad, me conoció en esta pasión, me apoya en ella, me reconoce así como soy con esta pasión, y eso es fundamental para mí, ¿no? En el caso del trabajo también, yo trabajo en una compañía de electrónica, Generación de Tecnología. Es una empresa que fundamos 4 compañeros de universidad hace 20 años.
y haya ya también un aporte, un apoyo importantísimo para el tiempo que requieren estas cosas, ¿no? Ese sueño de generación de tecnología donde allá se diseñan y fabrican relés electrónicos. Me decía que tenías alrededor de 240 personas en la compañía. Sí, somos, bueno, en la parte de diseño, esto es una empresa que diseña. ¿En diseño? Sí, y bueno, es un sueño hecho también realidad, un sueño que para mí es lo mismo. Si te digo que es lo mismo y por otro lado no tiene nada que ver, porque la electrónica del montañismo, creo que tú me entiendes perfectamente, porque es lo mismo en el sentido de hacer un sueño realidad, y ese sueño tiene mucho que ver con las capacidades de los venezolanos para hacer cosas bien hechas. Y bueno, allá hay un desempeño diario bastante más largo que los 68 días del polo, pero tiene una retribución también diaria de satisfacción en productos que están diseñados por venezolanos, fabricados por venezolanos, en la calle, funcionando. Y bueno, creo que también ponen el nombre de Venezuela en alto. Nosotros siempre comentamos que cada uno tiene su propio Everest, ¿no? Nosotros hemos dedicado una parte importante de nuestro tiempo a compartir la experiencia de Proyecto Cumbre con mucha gente. Y quiero detenerte allí, porque cuando dices cada quien tiene su propio Everest, muchas veces cuando vemos a Martín Echevarría, a Marco, a Carlos, a todo el componente de gente que ha hecho lo que ustedes están haciendo, muchas veces los jóvenes que nos están viendo, mucha gente, los ejecutivos, las amas de casa que son más líderes que cualquiera de nosotros que estamos en la calle trabajando, o los académicos, los científicos, los líderes en políticos y religiosos, dicen, wow, pero es que yo no puedo subir el Everest. Y ese mensaje que tú acabas de dar, de que cada quien tiene su Everest, nos lleva un poco y nos conecta con lo que sé que tú y tu equipo están haciendo en responsabilidad social, en llegar con ese mensaje de que cada venezolano puede convertir de su sueño, de su vida diaria, de su trabajo y su profesión, un Everest, o un polo sur, o un polo norte. ¿Cómo puedes y cuál sería el mensaje de Martín, un venezolano criollito como nosotros, que ha vivido un trabajo de construir y hacer sueños realidad, a esa gente que nos está viendo, que está desde su casa o desde su oficina, y que quizá, independientemente de su clase social, de su formación académica, si estoy en un barrio o estoy en una urbanización, o tengo trabajo, empleo o no, ¿cuál sería ese mensaje que tú le darías a esa gente basado en tu experiencia, Martín, basado en tu experiencia de padre, de esposo, de empresario y de deportista? Sí, yo te diría que, bueno, para empezar como reflexión personal, te diría que el reto de padre, el reto de empresario, el reto de conformar equipo, conformar familia, equipo de profesional, familia, es un reto, de mi punto de vista, y para que los que nos están escuchando se hagan una idea, bastante más ambicioso, difícil que el propio Everest y que los polos. Es un reto que es un reto de vida, y ese reto lo tenemos millones de venezolanos. De tal manera que si parece difícil ir al Everest y si parece difícil ir a un polo, sepamos todos que cada día, cada vez que construimos familia, construimos educación a los hijos, formación, construimos equipos de trabajo en cualquiera de las disciplinas, estamos haciendo un reto, desde mi punto de vista, venido ya pues de los polos, bastante más bravo que el de los polos. Y a partir de allí es donde nosotros, pues conversando con los muchachos, además le decimos que ese sueño de nosotros empezó a esa edad, a los 10, 12 años, porque no hubo un momento donde dijimos Everest, no, hubo un camino conducido por la pasión, conducido por el trabajo honesto, en el sentido de que estés haciendo lo que verdaderamente te gusta, sin pasar por arriba de nadie, con un código ético que conoces y compartes. Ese camino que empezó en el Ávila se fue desarrollando con sus momentos difíciles, con sus momentos duros, pero siempre con tesón, siempre viendo que los resultados pueden estar más cerca o más lejos. Lo importante es que vas para allá. Y en ese camino un día no sabemos cómo apareció el Everest, y un día también no sabemos cómo apareció los polos. Pero empezó allí, de muchacho, y eso es lo que muchas veces hacemos el esfuerzo, lo que pues modestamente podemos compartir con los muchachos, eso, de que no es que hay un día, no hay una mayoría de edad
para votar. Como la hay para votar, no la hay para soñar. Así es. Soñar es un ejercicio que no tiene límites de edad, ni para empezar ni para terminar, y que es un tema de apropiarse de ese sueño, abordarlos con pasión, con interés, y un llamado también cuando vemos a alguien que está soñando. Yo creo que el momento más difícil del Proyecto Cumbre fueron los momentos iniciales, donde hubo el atrevimiento de decir, de soñar, vamos a los Himalayas. Porque en ese momento había pocas condicionantes, pocas precedentes que pudieran decir, mira, a ellos les va a ir bien como les fue a otros. Claro. O sí, mira, es lógico que ahora se pueda ir a 8.000 metros. Ese momento fue difícil para uno, pero yo creo que fue fundamental encontrar eco en el entorno, en las organizaciones que creyeron en eso. Por eso es que la invitación es también para apoyarlos. Apoyar. Cuando veamos a alguien soñando y cuando veamos que ese alguien está trabajando bien por su sueño, hay que apoyarlo, porque esa red de apoyo nos hace un país de soñadores, y yo creo que eso es lo que somos. Cuando uno empieza en esto, te das cuenta que estamos directores de orquesta, está Carlos Costa, esta cantidad de gente haciendo cosas increíbles, y nos damos cuenta de que hay otro país, un país que está haciendo los sueños realidad cada día, y bueno, la invitación es a incorporarse activamente a eso. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar con nosotros, y el mensaje a todos ustedes, para seguir conociendo a gente como Martín, como la gente del Proyecto Cumbre, Desafío Polos, gente líder, gente emprendedora, gente apasionada, gente socialmente responsable, gente como tú, gente como cualquiera de nosotros que está dispuesta a construir una nueva Venezuela. Urbe Televisión presentó En Nombre de...